Pues muy buenas, si estáis viendo este vídeo es que ya he contado en un vídeo anterior que mi pareja y yo vamos a hacer un viaje por la Ruta 66 por los Estados Unidos de América. Y en ese vídeo explicaba el por qué viajaba allí o vamos a viajar allí o se ha hecho el viaje allí, ¿no? Entonces, estáis leyendo el título de este vídeo, os quiero explicar los preparativos para hacer este viaje a los Estados Unidos de América o de Norteamérica. Y también hablaremos de los mapitas, sabéis que siempre viajo con mapas, así que empezamos. Bueno, como siempre al principio del vídeo digo la fecha en la que lo estoy grabando. Hoy es domingo 5 de enero de 2025. Quizá este vídeo ahora lo edite rápido y lo suba hoy mismo. Domingo 5 de enero de 2025. Y como digo, vamos a hablar de unas cosas básicas para viajar a Estados Unidos y luego me tengo que apuntar un folio con bastantes cosas para tener en cuenta. En los preparativos estoy un poco tocado de la nariz, de los mocos y tal, por eso quizás notáis mi voz rara. Quizás si pensáis hacer este viaje o viajar a Estados Unidos y tal, pues puede ayudar lo que os voy a contar. Hablaremos del permiso de conducir internacional, hablaremos obviamente del pasaporte y del documento ESTA. Sin eso no entráis a Estados Unidos, lo que cuesta cada cosa, qué duración tiene cada cosa. El ESTA no lo tengo aquí, pero bueno, os enseñaré imágenes mientras voy hablando y os aportaré información. Y fijaos, esto, sabéis que siempre que salgo de ruta en moto o viaje en moto, he viajado muchísimo por Andalucía en moto, por España, incluso por Francia, por Italia, llegué a entrar en Suiza, crucé por Andorra, me metí en Mónaco, todo usando este tipo de sistema. Llevo viajando, moviéndome por ahí con moto, con la BMW K75 y con la Honda Dominator, pues desde 2014, hace ya 11 años, ¿no? Así que me sé desenvolver bien con esto y quería, para diferenciarme un poquito o más prácticamente de todo el mundo, pues hacer este viaje así. Quizá alguno no entienda o alguna que en 2024-2025 se viaje sin GPS. Pues sí, se puede viajar sin GPS, aunque os parezca mentira. Así que aquí tengo mis mapas para este viaje. Son 93, quizá lo estáis viendo, quizá no, son 93. Y voy a preparar una serie de vídeos. Vamos a hacer 10 estados, aunque la ruta 66 son 8, nosotros vamos a pisar o recorrer 10 estados: Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Utah, Arizona, Nevada y California. Voy a preparar una serie de vídeos de mapas por cada estado, pero por ejemplo Kansas lo meteré en Oklahoma también y Utah lo meteré en Arizona. O sea, 8 vídeos voy a hacer detallados de todo esto, de los recorridos, las distancias en millas y kilómetros y en tiempo, y qué ver en todas las zonas por las que vamos pasando. Obviamente cada ruta 66 se puede personalizar y lo que a ti te interesa ver a lo mejor a mí no, y viceversa. Y obviamente es imposible ver todo porque es que realmente se va casi entre comillas un poquito a contrarreloj y es imposible pararse en tal sitio. Por eso a mí me interesa pararme en un sitio que a ti no y viceversa, ¿no? Pero bueno, aquí tengo todo lo que nosotros hemos ido viendo en este viaje por la Ruta 66. Repito, 93 folios. Solo para adelante, obviamente. En hacer esto hemos tardado unos 11 días. Y luego otra vez entre que lo repasamos, lo pasamos a limpio con sus colores, lo repasamos otra vez, el recorrido por Google Maps y pasarlo a limpio y plastificarlo, como veis está plastificado pero de una manera casera que yo llevo haciendo un montón de tiempo y me va genial. Pues tardamos en total aproximadamente unas 2 semanas, 16 días por ahí, ¿no? Lo cual no es nada de tiempo para el tiempo que se dedica a la preparación de un viaje como este. Así que bueno, ya que he dicho que voy a hacer 8 vídeos detallados de todo esto, divididos por estados, esto lo vamos a apartar, lo vamos a dejar aquí y nos vamos a ocupar de los documentos necesarios para viajar a Estados Unidos y luego daré más pinceladas de muchas cosas que también hay que tener en cuenta en los preparativos de este viaje. Llevo hablando 4 minutos 18 segundos. Vamos a hablar, no lo tengo aquí repito, pero adjuntaré imágenes, vamos a hablar del ESTA.
ESTA. Es un documento obligatorio para entrar a Estados Unidos. No lo tengo aquí, pero bueno, mientras hablo os puedo dejar imágenes de mi documento que llevé allí, ¿no? Si lo queréis llevar en el móvil, si lo queréis llevar impreso, si lo queréis imprimir más de una vez por si las moscas, ¿no? Bueno, pues este documento tiene una validez de dos años, por lo que tú puedes durante 2 años entrar y salir de Estados Unidos todas las veces que quieras o puedas con el mismo documento. Al cabo de los 2 años hay que renovarlo. Eso por una parte de su validez. También importante, me lo estoy dejando aquí, os puedo dejar captura, lo podéis buscar en Google si queréis porque yo os dejo esa captura. El ESTA hay que sacarlo al menos, ojo, al menos 72 horas antes de salir a Estados Unidos, 72 horas antes. Entonces eso, la validez, que hay que sacarlo 72 horas antes, y también cuánto cuesta el ESTA, porque esto no es un documento gratuito. Bueno, el ESTA, que por cierto, informaros cuando vayáis a sacarlo en la página oficial, porque luego hay otra serie de páginas que no son oficiales, que te cuesta más caro. El ESTA cuesta unos 21 dólares, o sea, 20 euros aproximadamente cuesta el ESTA, esa duración de 2 años, y hay que sacarlo 72 horas antes como mínimo de volar a Estados Unidos. Así que, bueno, os metéis en la página, se rellena por internet, vais respondiendo una serie de preguntas que os van haciendo en esa página. Es sencillo, dedicarle un tiempo, tampoco se tarda tanto en hacer. ¿Os acordáis el capítulo de Los Simpsons cuando Homer, Smithers y el señor Barnes viajan a Cuba, que al entrar a Cuba rellenan un formulario y por atentar contra Castro, no sé qué, periodista no sé qué? Bueno, pues realmente algunas preguntas que te hacen son esas. Parece una locura. Me está preguntando que si voy a atentar contra no sé quién. Pues sí, algunas preguntas que te hacen son de ese estilo. ¿Cuál es tu intención en ese viaje? ¿Cuánto tiempo va a estar? Bueno, es para controlar a la gente, obviamente, que va a entrar a los Estados Unidos de Norteamérica. En otros países, pues no controlan a nadie. Bueno, ya está. Así que ya hemos hablado del ESTA. Otro documento que sí tengo aquí junto con el pasaporte es este que estáis viendo ahí. El permiso de conducir internacional. Obviamente, si vais a conducir fuera de Europa, pues tenéis que tener este carnet de conducir internacional. Así que por cierto, ahora me estoy dando cuenta que aquí pone su validez, que es valedero por 1 año. Este documento solamente es valedero por 1 año. Ahora os comentaré más cositas. Pero aquí en la fecha no me pusieron la fecha de emisión, solo pone aquí su número, pero no pone la fecha de emisión. Por ejemplo, en el mismo documento, pero de mi pareja, que lo hizo 3 minutos antes que yo, pues sí que pone aquí la fecha de emisión, está por ahí, no sé. Pero en el mío no pone, así que a lo mejor tiene más validez que uno que sí tenga fecha, porque por aquí dentro no pone nada de la fecha de emisión, no pone nada. Esto es simplemente un documento para conducir por allí, que los mismos carnets de conducir que tengas, en mi caso en España, pues también los tienes allí, para llevar coche, tal, para llevar motos de tal cilindrada. Bueno, pues eso te lo pone aquí. Este documento, por aquí lo tengo apuntado, hemos dicho que vale para 1 año, cuesta 10,51 euros, y para hacerlo, pues bueno, lleva aquí una foto, te ponen un sello y ya está. Aquí no pone nada de la fecha en la que me hicieron esto. Esto fue un fallo de quien lo hizo, pero tendría que tener la fecha aquí, y por eso pone aquí la aclaración de que dura 1 año. Así que a lo mejor esto ya es indefinido, no sé. Por aquí, no es valedero para España, porque para España pues obviamente llevas tu carnet de conducir, tu tarjetita, que por cierto, ese mismo carnet de conducir, de tarjetita para conducir por España, por Europa, es necesario acompañarlo aquí. O sea, en Estados Unidos tú llevas este documento, que hay gente que también saca, por ejemplo, 2 por si pierde 1, pero hay que acompañarlo con el carnet de conducir, con tu tarjetita del carnet de conducir que tienes, ¿no? Ahí donde ponen todos tus carnets y lo que sea, o si solamente tiene 1, da igual. Hay que acompañar este documento. Y aprovecho, dicho esto, lo podéis buscar también en Google. Encontraréis gente que comenta que en Estados Unidos, a lo mejor otro país sí, pero en Estados Unidos esto no te lo piden. Si te paran,
te piden tu carnet de conducir de España, no te piden esto. Pero bueno, nuestra obligación es sacárnoslo, ¿no? Y no sabemos cómo va a reaccionar un policía en Estados Unidos. Si va a depender de esto, si va a confiar en esto, si piensa que esto te lo has podido sacar tú en tu casa, pero un carnet de conducir típico de plástico, pues al final sí que se ve un documento que tiene más autoridad que esto, que parece como muy antiguo y que te las podías hacer en tu casa. Pero bueno, nuestra obligación, si queremos ir legales, pues gastarnos 10,51 euros en este permiso de conducir internacional, que tiene una duración de un año, que hay que acompañarlo con el carnet de conducir que tengamos, y ya está. Así que ya está, por el convenio sobre la circulación por carretera de 19 de septiembre de 1949. Aquí pone sellado Málaga. Igual que te pone un sello, pues aquí carnet de un tipo, carnet de otro tipo, otro sello que ocupa parte de la fotografía, lo cual está un poquito regulera, pues porque esto, si tú le das aquí en el espacio de la fotografía, borras la parte del sello, ¿no? Es un poco chungo eso. Así que ya está, hemos hablado del ESTA y hemos hablado del permiso internacional para conducir, que es necesario si queremos viajar allí o si queréis os podéis arriesgar. Yo soy sincero, a nosotros no nos han parado circulando por allí, porque ya he dicho en el anterior vídeo que este viaje lo hemos hecho entre el 7 y el 22-23 de septiembre de 2024 y no me han parado, y para sacar el carnet, el coche de alquiler, esto ni siquiera me lo han pedido. Simplemente llegué allí, tal y cual, esto, tuve un pequeño problema que solucionamos allí, que no dependía de esto, pero esto no me lo han pedido, ni mi carnet de conducir de España tampoco me lo han pedido. Así que, pero bueno, nuestra obligación es llevarlo. Y ahora vamos al último de los documentos legales, obviamente, para viajar fuera de España y de Europa, ¿no? Me hice otro cuando viajé a Marruecos en 2017 con la Honda Dominator, pero justo me venció, porque como todavía no tenía los 30 años, pues me venció antes de poder sacarme, no vaya la gente con las motos, me venció antes de poder sacarme este. Así que bueno, pues un pasaporte, obviamente, aquí, pasaporte típico. El pasaporte, tengo aquí apuntado, cuesta 30 euros y en función de la edad que tengamos, pues tendrá más duración o tendrá menos duración. Por aquí me he apuntado la misma imagen que os dejo. Con carácter general, el pasaporte ordinario español tendrá una validez improrrogable de 2 años cuando el solicitante no haya cumplido los 5 años de edad, 5 años si el titular tiene menos de 30 en la fecha de su expedición, ojo, y 10 años cuando el titular haya cumplido los 30 años. O sea, para mi caso, que en 2025, 8 de marzo, cumplo 37, este pasaporte ya me dura por 10 años. El anterior de Marruecos, como todavía no había cumplido los 30 años, fue en 2017, pues creo, no sé si te has dado cuenta, pero que me había vencido el pasaporte que me saqué para Marruecos. Pues eso, me lo tuve que sacar de nuevo. 30 euros costó el pasaporte y ya habéis visto lo que dura. Bueno, obviamente, también hay gente que, igual que en los otros documentos que he comentado, se suele sacar más de uno, o guarda uno en una maleta y el otro lo lleva en una chaqueta, por si eso se pierde, pues se queda con el otro. Yo qué sé, yo solamente he sacado uno, tampoco me iba a gastar 60 euros en pasaporte, ya está. Así que ya está, hemos hablado del ESTA, del permiso internacional para conducir, del pasaporte y de todos los mapas, que repito, haré vídeos separados por estado. Ahora, esas son cosas importantes que sí o sí, obviamente tenemos que llevar. Ahora me he apuntado aquí pues otra serie de pinceladas que os voy a ir comentando que quizá os interesen, ¿no? Decir que este viaje, a diferencia de todos los viajes míos anteriores, que he viajado en moto, incluso también en coche, que he diseñado yo la ruta, aquí también he diseñado algunas cositas, porque hay desvíos a Monument Valley, Gran Cañón y Las Vegas. A diferencia de esos viajes en los que, y están todos subidos en YouTube, íbamos reservando hotel conforme se iba cayendo la tarde o iba empezando a anochecer. Hemos viajado por Andalucía, España y parte de Europa en moto y en coche haciéndolo así, y repito, está todo grabado en vídeo. Pues aquí hemos dependido de una agencia que nos planifique el llegar al aeropuerto, tener el coche de alquiler reservado,
tal noche en un hotel, tal noche en otra, lo cual vas más tranquilo por una parte, pero por otra piensas, si tal día tengo un pinchazo, se rompe el coche tal, ya va un poco condicionado a no llegar a tal destino. Eso es la parte que a mí no me gusta, pero luego te da tranquilidad de que ya vas con todos los deberes hechos. Nosotros lo hemos hecho así, pero yo no descartaría, una vez hecho, el dedicarle más tiempo a la preparación del viaje y hacerte tú el tema de la reserva del coche y la reserva de los hoteles u hostales o moteles, porque hay muchísimo. En función de la época que haga, pues habrá más disponibilidad o habrá menos. Pero por tema de alquiler de coche hay infinidad, y por tema de hoteles, moteles o lo que sea, hay también infinidad en todos los sitios en los que vayáis a ir. Igual que, por ejemplo, gasolinera. Hay zonas en las que en un cruce, en cada una de las 4 esquinas, hay una gasolinera. Por lo que no tengáis problema de poder quedaros sin gasolina, porque hay gasolineras prácticamente en todos sitios. Obviamente más baratas que en España. Llegamos a pagar hasta 80 céntimos de euro el litro, pasado de galones a litro y de dólares a euros, 80 céntimos el litro. Luego dirección California será un poquito más caro, pero seguirá siendo más barato que en España. Y también, importante que lo sepáis, aunque lo diré en un vídeo que haga sobre conclusiones, cuando vayáis a echar gasolina en muchas gasolineras, es más barato, incluso hasta 10 céntimos más barato de dólar, más barato si pagas en cash que si pagas en card. O sea, más barato pagar en efectivo que pagar con tarjeta. Eso tenerlo en cuenta a la hora de repostar. Y ya que estamos hablando de esto, os voy a hablar del coche, obviamente. ¿Qué coche miramos a la hora de viajar a la Ruta 66? Y ojo, lo digo, esta es una opinión personal que os digo como algo que también voy a comentar ahora. Voy a cambiar la batería a la GoPro, que se la está chupando. Y hablamos del coche. Como decía, vamos a hablar del coche. Un punto bastante importante, obviamente, dentro de este viaje, porque es un viaje de la Ruta 66, son 3.900 y pico kilómetros, casi 4.000. En nuestro caso, con los desvíos que hemos hecho casi 6.000 kilómetros, 5.990 y algo, casi 6.000 kilómetros, por lo que el coche es un punto importante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pensamos en la Ruta 66, acostumbrado a lo que nos venden, de hecho está lleno internet de publicidad así, de publicidad así, o cualquier agencia te lo puede vender así también, aunque la agencia, bueno, pues en nuestro caso nos dio varias opciones. En mi caso, al principio, cuando yo pensé en la Ruta 66, después de ver toda esa publicidad, obviamente, y conocer un poquito el mundo del motor estadounidense y tal, pues yo pensé, un Ford Mustang, cualquier muscle car americano, V8, tipo deportivo y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a darle un poquito de vuelta a esto porque, repito, es mi opinión personal. Alguien que tiene experiencia viajando y al volante o al manillar. Entonces, hay que ser un poco fríos con uno mismo y saber que para un viaje así, de tanto kilometraje, tanto hora en coche, el llevar maleta, el llevar equipaje, el llevar cosas y tal, pues en un coche deportivo, por muy americano que sea, que los coches americanos son distintos de los europeos o japoneses, son un poquito menos duros, digamos así. Yo he llevado coches deportivos americanos, he llevado coches deportivos también italianos, y ahí se nota la diferencia, obviamente, pero no deja de ser un deportivo. Entonces, al principio pensamos, qué guapo un V8 tal y cual. Eso está bien para un viaje en Estados Unidos cortito, a lo mejor un fin de semana, o estás por la zona de California, un Mustang descapotable, puede estar bien. Tracción trasera, que no todo el mundo sabe llevar una tracción trasera en según qué circunstancias, o sea, descapotable. Tenemos que tener en cuenta que la Ruta 66, independientemente de la época del año, nos encontraremos con zonas que el clima varía bastante. Podemos encontrar una zona que haga calor, por ejemplo, zona de Texas, Nuevo México, tal, puede hacer calor. Podemos encontrar zonas de mucho aire, por ejemplo, Arizona, Utah, y zonas de realmente que haga frío. Por ejemplo, Kansas puede hacer fresco, Missouri y Illinois puede hacer bastante fresco, según en qué época del año, ¿no? Entonces, lo que por un lado puede estar muy chulo, un V8 deportivo, pues por un lado, y más aún si es descapotable, por otro puedes tener problemas, ¿no? Y además de ello,
Si es como en nuestro caso, que te desvías a Monument Valley o Gran Cañón o Las Vegas, todo eso tiene un contra si lleva un deportivo de ese tipo, vistoso, tracción trasera, aunque por allí está lleno de Ford Mustang, es como un San León aquí prácticamente. Monument Valley, en nuestro caso, nos metimos por Monument Valley, no hicimos el recorrido en tour, tipo en un todoterreno que te organiza y tal, no, nos metimos con nuestro coche de alquiler por todo el interior de Monument Valley, y os aseguro que hay zonas que son para 4x4. De hecho, nosotros nos escapamos de allí por los pelos y lo vais a ver en vídeo, aunque no puedo grabarlo todo al detalle, pero lo vais a ver en vídeo. Con un deportivo tipo Ford Mustang, por poner el ejemplo, un Dodge Challenger o como se diga, si yo hubiese hecho la temeridad de meterme allí en Monument Valley con un coche de esos, os aseguro que de allí no salimos. De allí no salimos o salimos reventando el coche, tanto por la altura como por la tracción trasera. Entonces tenéis que tener en cuenta eso, o si vais a meter en tal parques naturales que sea parecido a Monument Valley, de mucha carretera, de montaña, arena y tal, pues a lo mejor os compensa más alquilar algo quizás sub o 4x4, ¿no? Que sea más alto todavía, ruedas de campo. De hecho, en algunos parques nacionales, en Monument Valley quizás hasta lo advertía, que recomendaban un coche que fuese alto, por eso, ¿no? Entonces, si vais allí con toda la ilusión desde Chicago, un deportivo, luego llegáis, por ejemplo, estoy hablando de Monument Valley, que realmente no depende, no es Ruta 66, pero bueno, ya que está por allí, normalmente la gente se desvía a Monument Valley, está lejos, pero bueno. Llegáis allí con el deportivo y no podéis entrar, tenéis que hacer un montón de cola, esperar a los camiones esos que os lleven por allí dentro y tal, y perdéis un montón de tiempo. Así que yo os aconsejo, como hicimos en nuestro caso, al final me quité los pajaritos de coche deportivo, V8 y tal. El V8 está muy chulo, obviamente. Yo desde pequeño me paraba a ver los V8, que se veían por las calles bastante menos que ahora. Los V8, el sonido típico americano, pero está muy chulo al principio. Un V8, ¿cómo suena? O patinas de atrás y marcas la carretera, que hay muchas marcas en la carretera de neumático quemado. Está muy chulo, pues eso al principio y tal. Un fin de semana en California, está guay, ¿no? Pero 2 semanas o casi 20 días de viaje, pues al final lo que parecía al principio que estaba guay, luego con el tiempo no es tanto. Además de eso, el alquiler, porque yo hice la comparativa de nuestro coche con alquilar un deportivo tipo Ford Mustang, Dodge Challenger o lo que sea, la diferencia eran sobre 500 euros, por lo cual es una parte importante del presupuesto. Y además también el tema del consumo, aunque la gasolina sea más barata, el consumo de un V8 siempre va a ser bastante más que un de 4 cilindros, aunque sea gasolina, que era nuestro caso, un 4 cilindros gasolina, obviamente automático, tracción delantera, Made in Japan, ¿no? Japonés. Así que ya lo veréis, de todo eso tengo vídeo, va a salir todo en el canal. Así que en mi caso, os aconsejo, y opinión personal, tener la mente fría, buscar un cochecito básico. Si vais a meteros por pista y tal, pensar un coche un poquito más alto, y no os vayáis a lo típico de Ruta 66 y coche deportivo. Incluso se publicará un vídeo que lo grabé en el aeropuerto de Los Ángeles antes de entregar el coche a Avis, que se titula ¿Por qué no hacer la Ruta 66 en un muscle car tipo Ford Mustang? ¿Y por qué no hacer la Ruta 66 en moto? Pero son opiniones personales, porque en Europa, al menos en Europa o en España y tal, estamos acostumbrados a viajar en moto. No digo todo el mundo, pero la mayoría de la gente, buscar puertos de montaña, carreteras de curva. Yo estoy harto de hacerlo. Y la Ruta 66 todo lo contrario, que sí, que tiene paisajes muy bonitos, pero es todo recta. A mí eso no me llama la atención, así que por eso decidí desde el primer momento hacer este viaje en coche y no en moto. Se publicará ese vídeo. ¿Por qué la Ruta 66? No hacerla en un muscle car, que comentaré también cómo se ha portado nuestro coche, y por qué no hacerla en moto. Y ojo, opiniones personales, que cada uno opine lo que quiera, pero bueno, es mi opinión, por eso es mi vídeo. Así que bueno, otra cosa importante relacionada con el coche es que, claro, tú estás alquilando el coche en Chicago y lo estás devolviendo 4.000 kilómetros después,
en Los Ángeles, en nuestro caso. Entonces, tenéis que pagar una tasa que se llama One Way, que son $1000, ojo, independientemente del coche, $1000 más tasa. O sea, en total son unos $1200 o cosas así, por coger el coche en Chicago y devolverlo en Los Ángeles. En nuestro caso, la tasa la pagamos directamente en Chicago. La agencia nos dijo que esa tasa se pagaba al final en Los Ángeles, pero la pagamos directamente en Chicago. Importante también con esto es que esa tasa One Way, se llama One Way esa tasa, $1000 más son $1200 aproximadamente. Si tú lo haces la ruta 66 al revés, o sea, empiezas en Los Ángeles y te vas a Chicago, esa tasa es bastante más barata, o incluso creo que no hay. Pero creo sí hay, pero es más barata. ¿Por qué? Porque tú le estás haciendo el favor a la agencia de alquiler de coche de coger uno que era de Chicago, que estaba en Los Ángeles, y te lo estás devolviendo de Chicago, estás haciendo ese favor. Entonces, bueno, pues eso tener en cuenta los coches. La tasa One Way, el hacerlo con un coche básico, en mi opinión, y no hacerlo en un muscle car ni en moto. Y bueno, pues todo lo que he ido comentando. Llevo hablando 9 minutos 17 segundos, no veas. Bueno, os voy diciendo algunas cosas más que tengo que apuntar. El teléfono móvil. Tenemos nuestro teléfono móvil de España, obviamente, pero nos vamos a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Hay compañías, como en mi caso, no digo cuál es, pero bueno, una es roja, ya sabéis de cuál puede ser. Pues no he tenido que hacer nada, simplemente un día me acerqué por aquí, por abajo de casa, donde está la tienda de esa compañía, lo comuniqué y me dijeron eso, que no tenía que hacer nada. Sin embargo, mi pareja, bueno, pues tenía tiene otra compañía que sí que tuvo que sacar una tarjeta o no sé qué historia, ¿no? Luego hay aquí algunas aplicaciones que nos dijeron en la agencia donde nos preparaban este viaje, vaya que nos preparaban, que simplemente nos decían recoger este coche en tal sitio y tal noche tenéis que hacerla en tal hoteles, ya está. Por ejemplo, os digo los nombres de esas aplicaciones que nos dijeron en la compañía. Nosotros no hemos usado esas aplicaciones y no tenemos experiencia, pero os las cuento. Una se llama Holafly, 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 y la otra se llama Airalo, Airalo. Nos las comentaron, pero repito, no tenemos experiencia con esas de estas. Mi compañía no he tenido que hacer nada, he tenido los mismos datos que tenía en España allí en Estados Unidos, y mi pareja pues sí tuvo que comprar una tarjetita, no recuerdo cuánto costaba y cuánto duraba, pero bueno, ya está. Simplemente tener eso en cuenta en este apartado del vídeo, que es referente al teléfono móvil. Otra cosa también para tener en cuenta, todas estas cosas que os comento, o no hay vídeos de ello o yo no lo he encontrado, pero bueno, estoy ahora atorado en los mocos, tiene relación con esto un poquito quizás. El tema medicamentos. Hay algunos medicamentos, quizá un ibuprofeno y tal, pues quizá no, pero algunos medicamentos específicos necesitamos llevar una receta que nos haga nuestro médico o un justificante. Aquí no lo tengo, lo debí tirar, pero si no lo enseñaba. Pero vaya, que simplemente que vaya a vuestro médico de cabecera, os saca un historial, os lo firma. No sé si también tenía un sello, no recuerdo, creo que no, creo que simplemente lo firmó. Y esto tiene que dar como eso, un justificante médico en el que vosotros, pues, en el que diga que vosotros tenéis que tomar esos medicamentos. En mi caso, yo tengo asma, pues ahí estaba aclarado que yo tengo que llevar Termamir y Pulmicor, ¿no? Luego también, pues ya sabéis, los medicamentos, pues que llevarlo en una bolsita al entrar al aeropuerto y tal. Pero la verdad, una bolsita, si es posible, transparente, de estas de plástico, de zip o de cremallera. La verdad, no me han pedido ese justificante en Estados Unidos, ni he tenido ningún problema en el aeropuerto. Pero bueno, mi obligación es contároslo, acercaros a vuestro médico de cabecera si tomáis algún medicamento que no sea muy típico, y ya está. Otra cosa importante relacionada con los medicamentos es que busquéis por internet el nombre del ibuprofeno en Estados Unidos, porque hay muchas para farmacia y tal, en centros comerciales muy típicos, pero bueno, no tienen los mismos nombres que en España, tipo a lo mejor paracetamol o neurofeno, bueno, lo que sea, da igual. Buscar el nombre de lo que venden allí, que es lo mismo, buscarlo si queréis. Así que eso, referente al tema medicamentos. Otra cosa relacionada con las tasas, decía antes, la tasa One Way de los coches, $1000 más una pequeña tasa, unos $1200 o 1100 y algo, es la tasa de los hoteles. Los hoteles,
pues también tienen su tasa. No sé si aquí en España hay de eso, pero no me suena. Pero siempre hay un porcentaje que hay que pagar. Pero la verdad, ha habido bastantes hoteles, lo iréis viendo cuando se publiquen los vídeos, que no hemos tenido esa tasa. En algunos sí, pero en otros no. Igual que en algunos, o en casi ninguno, teníamos incluido el desayuno, y ahí parece que si tú estás hospedado en tal hotel, pues tú como que tienes derecho a entrar al desayuno y hincharte allí lo que quieras, tortitas, cereales, que a mí me encantan, hay un montón de tipos de cereales con bastante más azúcar que aquí, tipos de chocolate, en fin, un montón de cosas. Así que tenéis en cuenta también la tasa de los hoteles, pero repito que en muchos hoteles, por no decir casi todos, no hemos tenido que pagarla. Lo iréis viendo cuando se estén publicando estos vídeos. Y también, bueno, pues la tasa o el impuesto extra que se cobra cuando va a comer a tal sitio. Hay gente que se come el tarro si tendrás que calcular el porcentaje con respecto al coste de la factura. No. En nuestro caso, en los sitios que hemos ido, la propina para el camarero está incluida en la misma factura. Te viene como el porcentaje y bueno, pues 3, 4 dólares o lo que fuese en función del precio del ticket, pues es lo que hay que pagar de tasa al comer, ¿no? Pero bueno, eso ya os iréis enterando conforme estéis allí. Pero en nuestro caso nos venía especificado en la misma factura o sitio donde hayamos comido. Que al final hemos comido mucho por carretera, obviamente. Por la mañana, comprar en Walmart y tirando, bocadillo en el coche y tal, porque obviamente a veces te encuentras literalmente en mitad de la nada. Así que bueno, ¿qué más tenemos por aquí importante? Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de los cambios horarios. Hay dos cambios horarios en la ruta 66. Uno era, ahora mismo que lo voy a decir de memoria y probablemente me equivoque. Uno era Nuevo México y el otro no sé si era Arizona o por ahí, más o menos. Hay dos cambios horarios. Eso tenerlo en cuenta, pues cuando estéis circulando, cuando estéis planificando tal día que queréis hacer o visitar o lo que sea, acordaros que hay dos cambios horarios. Volvemos un poquito atrás, hablando del coche de alquiler, y es que si llegáis con el coche de alquiler aquí a Los Ángeles, y ya que queréis, que estáis muy cerca de la frontera con México, bajáis a San Diego y luego tenéis la frontera con México muy cerca, pues decir, ya que estamos aquí, pues queremos entrar o cruzar la frontera para pasar a México, dar una vueltecita por allí, ¿no? Y tal, ¿no? Bueno, pues en nuestro caso, solamente permitían entrar en México si tú alquilabas el coche en California. O sea, con nuestro coche desde Chicago o de otro estado que no fuese California, no te permiten cruzar a México por tema de que seas robado o te lo roben o pase cualquier cosa. Solamente permiten entrar en México si el coche lo ha alquilado en California. En nuestro caso venimos desde Illinois y Chicago, no podíamos cruzar a México. Bien, volviendo un poquito atrás, hablando de estas cosas, sobre todo de esto o del DNI, es que ya he dicho que hay gente que esto hace más de una copia, igual que de esto, de lo que sea, pero es aconsejable llevar quizás una, es que lo tengo aquí apuntado, por eso estoy leyéndolo ahora, llevar una o dos fotos de carnet por si perdiese esto, en el mismo aeropuerto te pueden hacer esto. A lo mejor más caro o lo que sea, pero te la puede hacer en el mismo aeropuerto. Así que apuntároslos también, llevar si queréis una o dos fotos, tamaño carnet, por si tenéis la mala suerte, y en mala suerte y putada, perder el DNI o el pasaporte. Bien, pues referente a lo que decía antes de los medicamentos, referente a los medicamentos, si queréis, porque nuestra agencia nos dio la opción, obviamente, pues te puedes sacar un seguro de viaje, pues por si te pasa cualquier cosa, de Dios no lo quiera, bueno, Dios o quien sea, tocamos madera, mi suelo ya no es de madera, así que no lo toco. Voy a tocar la puerta del armario, si viajáis vosotros, pues hacer un seguro de viaje, pues por si tenéis que pisar el hospital para lo que sea. Una de las cosas malas de Estados Unidos, tiene obviamente muchas cosas malas, igual que España tiene cosas malas, tiene cosas buenas, igual que España tiene cosas buenas. Una de las cosas malas de Estados Unidos es que si por lo que sea tienes que pisar el médico o el hospital, pues la factura puede ser bastante, pero bastante gorda, bastante gorda.
Entonces, pues no descartéis hacer un seguro personal por si tenéis que pisar un hotel, un hospital, pues Dios o quien sea no lo quiera, pero pensarlo. Otra cosa importante a tener en cuenta en los preparativos de este viaje, bueno, realmente de este viaje y casi de cualquiera, ¿no? Que no tenga euros. Me pasó lo mismo cuando fui a Marruecos con la Honda Dominator, cambiar de euro a dirham, por ahí todavía me sobran algunos dirham. Pues el tema de euros a dólares, ¿no? Y bueno, si queréis también pues tener alguna tarjeta especial o dedicada a este viaje, ¿no? Los bancos pues ofrecen algunas tarjetas especiales para esto, que si tienes tal descuento, que si tal comisión te la quitan y te la va acumulando en tal sitio. Bueno, esto del cambio de divisa, en este caso euros, dólares norteamericanos, pues es algo que yo aconsejo que la aplicación de vuestro banco ofrecerá esa posibilidad. Y os aconsejo que estéis pendientes, que hagáis la prueba. Por ejemplo, en nuestro caso, no sé si llevamos 400 dólares o cosas así entre los dos, poquito efectivo. Estéis pendientes en la aplicación del banco cómo va variando o fluctuando la diferencia de dólares a euros, porque si hacéis una prueba, por ejemplo, un día 400 dólares, os dice que un día, por ejemplo, son 390 euros. Y decís, bueno, salgo ganando. Hacéis la prueba al día siguiente, 400 dólares son 415 euros. Ya lo estáis perdiendo un dinero. Y a lo mejor te espera, vas haciendo varias pruebas y un día da la casualidad que te metes y esos 400 dólares pues son 380 euros o 370 euros, por poner una cifra redonda. Siempre tiene sus decimales y tal. Y a lo mejor yo aconsejo eso, hacer pruebas con la aplicación del banco o con algún conocido que tengáis en el banco o vuestro gestor o lo que sea, para saber cómo va fluctuando, porque lo que os parece que está bien un día, a lo mejor dentro de 1, 2, 3 días está mejor. Entonces ir variando y obviamente no lo dejéis para el último momento, pero ir mirando la aplicación o cómo lo hagáis, porque en algún momento vais a salir ganando, porque el dólar, bueno, pues el cambio pues a lo mejor compensa más con el euro en el momento en el que esté haciendo esa prueba. Yo hice varias pruebas y ahora mismo no recuerdo cuál era la mejor oferta que escogí, pero al final, bueno, pues se sale ganando con el cambio de dólares a euros, repito, en ese septiembre de 2024. Actualmente en enero del 2025 no sé cómo está. Luego además, pues el banco te va a querer cobrar una comisión por hacer este cambio de dólares a euros. Si tenéis un poquito de rollo con el banco, con algún conocido, algún gestor, lo que sea, esa comisión os la podrá quitar. En mi caso la comisión, no sé si era, vaya, que era muy poco, no sé si eran 10 euros o a 15 euros no llegaban, no sé, era realmente poco para el grueso del presupuesto que se lleva este viajazo, ¿no? En mi caso, que tengo bastante relación con mi gestora, se me cae un poquillo, pues no pagué esa comisión. Así que además me salió bien el cambio de dólares a euros y no me cobró el banco esa comisión, por lo que me salió bien. Pero repito, mentalizaros que es un viaje gordo, que es un viaje de los que se hacen pocas veces en la vida y que es un viaje caro. Es un viaje caro que por lo menos por persona tranquilamente os voy a gastar 2.500, 3.000 euros tranquilamente. Nosotros no hemos hecho, mi pareja y yo no hemos hecho el presupuesto final una vez vuelto ya a España, pero mentalizaros que es un viaje caro, estamos viajando literalmente a la otra punta del mundo, más aún cuando lleguemos a Los Ángeles, un viaje de muchas horas en avión. Y eso, ya que hablamos de avión, aquí tengo otro punto que os tengo que comentar algo. Voy a sonar los mocos y os cuento. Pero lo que os decía, me suena un poquito, referente al avión, me he acordado y además lo tengo aquí apuntado, que tengo aquí, si podéis ver, para no hacer publicidad. Bueno, por ahí tengo muchas cosas ahí apuntadas para ir aclarando, me las apunté precisamente para esto, para cuando hiciese este vídeo. Lo que decía del avión, el tema de facturar maletas. Nosotros no hemos facturado maletas, hemos viajado con la típica maleta trolley esta que no hace falta facturarla, pero si queréis facturar la maleta, en nuestro caso además hicimos la prueba con el operador de viaje este y era carísimo, no sé si era 100 y pico euros facturar la maleta y tal.
Luego a eso hay que sumarle el inconveniente de llegar al aeropuerto y tener que perder más tiempo aún en que salga tu maleta. Nosotros en nuestro caso, pues como íbamos con nuestros trolley y tal, que lo llevamos en la parte de arriba del avión, pum, lo metemos, sacamos del avión, lo cogemos y nos vamos. El tema de facturar la maleta, pues eso, si se de llevar muchas cosas y a lo mejor con un trolley pues no os cabe todo lo que tenéis, pues obviamente tendréis que facturar. En nuestro caso, estoy acordándome, llevamos el trolley y también llevamos una mochila. Tenemos la opción de llevar mochila y también trolley, así que tanto mi pareja como yo nos hemos apañado bien con esas dos cosas. 15-16 días de viaje con un trolley y una mochila. Bueno, es que estamos acostumbrados, bueno, yo sobre todo estoy acostumbrado a viajar con las cosas en las maletas de la BMW, que es más chico todavía, o en las maletas de una moto, o el rollo es el rulo que llevaba en la parte trasera de la Honda Dominator en el viaje a Marruecos. Así que entonces meter las cosas en un trolley pues no me suponía mucho. Así que tener en cuenta eso también, porque eso también es bastante caro, al menos en nuestro caso era bastante caro, el tema de facturar la maleta. Ya estoy mirando, me queda aquí una cosita más por contar. Este vídeo que ahora conforme termino de grabarlo, paso las cosas al ordenador, lo edito y esta tarde aquí lo podéis ver. Domingo 5 de enero, lo vuelvo a grabar. 5 de enero, joder, se llama SOS 2, bueno, esto, un rollo el iPhone. Domingo 5 de enero del 25, 1:11 de la tarde. Esto ahora lo paso al ordenador, lo edito así, y para YouTube esta tarde se subirá sobre yo qué sé, 6 o 7 de la tarde, por ahí. Pero lo quiero subir hoy, porque ya el resto de la semana lo dedicaré a los mapas de todo esto. Una última cosa que tenéis que tener en cuenta en los preparativos o saber, ya que vais a viajar a Estados Unidos o hacer este viaje con los desvíos que os voy a comentar. Tengo que apuntar entrada Gran Cañón y Monument Valley. Monument Valley antes, Gran Cañón después, luego Las Vegas. ¿Qué quería decir con esto? Es que obviamente pues esa entrada hay que pagarla. Para entrar a Monument Valley no recuerdo cuánto fue, si 10 o 20 dólares por coche. Hay algunas cosas que cobran por visitante, pero es por coche. Entrar al Gran Cañón creo que fueron 35 dólares. Esos 35 dólares del Gran Cañón pues tiene una validez de 7 días. Tú con esa entrada al Gran Cañón puedes ir las veces que quieras durante 7 días al Gran Cañón. El Gran Cañón no es solamente lo que estamos acostumbrados a ver en fotos. El Gran Cañón tiene un montón de actividades allí dentro. Aquello es casi una ciudad. Si habéis viajado lo sabéis, si vais a ir pues ya lo veréis. 35 dólares. Obviamente nosotros el Gran Cañón estábamos de paso, pero claro, estamos más o menos cerca, pues tenemos que subir a ver el Gran Cañón. 35 dólares para un ratillo que no es tan ratillo, visitando el Gran Cañón y la cantidad de miradores gratuitos que hay. Luego hay otra parte que sigue siendo gratuito, pero pues ya tienes que coger, depender de un autobús, la línea roja, línea verde, tal y cual, y pierdes mucho tiempo ya, pues obviamente es que no nos da más tiempo para ese día. Pero sabes que tanto para entrar al Monument Valley como Gran Cañón pues tenéis el coste de la entrada. Si, por ejemplo, viajáis a Estados Unidos y vuestra intención es visitar distintos parques nacionales que hay un montón, pues podéis sacar, creo que se llamaba el Annual Pass, y durante un año pues puedes entrar a esos parques nacionales, entre los que está el Gran Cañón, pero no está Monument Valley. Monument Valley con ese pase anual no entras, así que, porque eso depende de los indios navajos y toda la historia, tienen sus propias leyes, su propia historia, no puedes ir con ese pase anual a los parques nacionales. Entonces eso tenerlo en cuenta. En nuestro caso, el Annual Pass ese no sé si era 80 dólares o cosas así, no recuerdo cuánto, tampoco nos interesamos en buscarlo porque no nos compensaba. Pero si vais a viajar con la intención de ir a distintos parques nacionales, pues pensaros el tema este del Annual Pass, creo que era Annual Pass, pase anual, pues porque en proporción al final os va a salir más barato. En nuestro caso, repito, no nos compensaba. Así que yo creo que con esto he contado bastante, pero bastantes cosas de los preparativos, si queréis saber, para la Ruta 66. Un viaje, pues la verdad, bastante chulo. Antes de terminar, todavía os podía contar, porque me voy acordando de cositas, algunas que no tengo apuntadas aquí, tengo apuntadas muchas, pero algunas no. Y esto, por ejemplo, os lo voy a contar también relacionada con el coche, que como dije, es un punto importante en este viajazo.
y tiene relación con lo que decía de los muscle car, por ejemplo, no meterlos en un sitio tipo arena, porque es que los revienta, y luego cuando llegue al final a devolverlo en Los Ángeles o en Chicago, si lo hace al revés, pues empieza el tío que lo analice, mira, esto no lo tenía cuando lo alquilaste, esto tal. Bueno, también os aconsejo que cuando vayáis a salir, grabéis el coche a 360 grados, cualquier detallito, tanto vídeo como foto, grabéis el kilometraje, si se ve el kilometraje y la fecha, mejor todavía, y sobre todo vídeo. Yo me preocupé de hacer un vídeo, aparte que lo veréis, cuando vamos a recoger el coche, lo analizo al detalle por si hubiese algún problema cuando lo fuésemos a devolver, decir, no, mira, lo alquilamos tal día, tal hora, tal fecha, tenía tal kilometraje y el coche estaba así, este arañazo estaba aquí, esto estaba allí, bueno, eso, ¿no? ¿Qué os iba a contar? Eso, lo de meteros con un coche, pensaros, el coche que vais a alquilar, para lo que ya he comentado, de meteros en un parque nacional con camino de tierra, camino roto de tierra, en el caso de Monument Valley, si habéis circulado por allí, al menos la fecha que nosotros lo hemos hecho, tenía una parte de tela marinera, de ver yo gente con 4x4 quedarse en alguna subida y yo rezar para subir con nuestro coche y pareja casi llorando. Bueno, pero también además de eso, pensar que en los hoteles normalmente hay aparcamiento, típico hotel de película, tú estás durmiendo aquí, el coche lo tiene aparcado aquí abajo, o bueno, tipo como las películas, pero luego hay otros hoteles que no tienen aparcamiento. Por ejemplo, nuestro hotel en Chicago no tenía aparcamiento, nuestro hotel en Las Vegas tenía aparcamiento, pero no estaba en el hotel, bueno, el de Chicago no tenía, el de Las Vegas tenía aparcamiento, pero no estaba en el hotel, estaba a otra punta de la calle, y además era bastante caro. Es caro eso en Estados Unidos aparcar, además en la calle prácticamente no se puede aparcar, en algunos puntos sí, pero lo que vengo a decir, si tenéis un coche tipo muscle car bastante vistoso, pondremos de nuevo pongo el ejemplo del Ford Mustang porque es un ejemplo de Estados Unidos, obviamente, ¿no? Y todo el mundo lo conoce, un Ford Mustang, y llega una noche que vais a un hotel que no tiene aparcamiento, o que es muy caro y no lo queréis pagar, pero sobre todo que no tiene aparcamiento, y alguno puede decir, joder Nacho, ¿qué tieso eres? Tal y cual, dejar el coche, no querer pagar un aparcamiento en un viaje así. Bueno, pues cada uno puede pensar como le dé la gana, yo simplemente me limito a comentarlo. Y tenéis que dejar el coche en la calle, en el caso de Las Vegas, no es lo mismo, ojo, no es lo mismo dejar un Ford Mondeo o un Toyota Corolla o un coche de ese segmento básico en la calle a dejar en la calle en Las Vegas, que vete a saber lo que puede pasar, según qué zona de Las Vegas todavía más aún, qué puede pasar si dejas un Ford Mustang, sobre todo descapotable, con capota blanda o cualquier tipo de muscle car norteamericano o un deportivo, aparcado en la calle, solitario, realmente solitario. Eso hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo dejar un Ford Mondeo, que también lo hay mucho por allí, o Toyota Corolla, que lo hay muchísimo, o Nissan, no sé qué, que lo hay muchísimo. Dejar ese tipo de coche básico, incluso con un tapacubo, a dejar un Ford Mustang, un Dodge Charger o un Dodge Challenger o como se llame, me da igual. Pues obviamente, si va un ladrón, va a tirar, yo creo, antes a un coche deportivo de ese estilo, antes que a un Toyota básico 8 polvos. Bueno, pienso. Así que eso tenerlo en cuenta también. Y yo creo ya sí que sí, os he dicho un montón de cosas, importantes los documentos y todo lo que voy diciendo poquito a poquito. Alguna foto que os habré juntado también. Para este viaje a la Ruta 66, los preparativos. Y como digo, a partir de después de que se publique este vídeo, pues se van a ir publicando vídeos de los 93 mapas clasificados por estados, pero repito, Kansas lo meteré con Oklahoma y Utah lo meteré con Arizona, porque son dos estados, esos dos en concreto, Kansas y Utah, que se pisan muy poquito, pero se pisan. Entonces, bueno, pues ya está, se irán subiendo vídeos de todo esto. Y vuelvo a repetir, viajo con esto porque me siento cómodo haciéndolo. Esto no depende de batería, como un GPS. Esto es un grandísimo recuerdo una vez que termino un viaje. Y eso, estoy acostumbrado, así plastificado mi estilo. Si se moja no pasa nada.
y nunca he tenido problema con esto. Y si tuviese problemas, a diferencia de ir con un GPS que va a lo tuyo y ya está, si tuviese problemas, pues tengo la tranquilidad de poder o la capacidad de poder parar, preguntarle a tal persona, integrarme en esa cultura, saber cómo me van a tratar, que la gente muy perita, como se dice aquí en Málaga, muy amable, muy perita. Lo iréis viendo todo en vídeo porque como ya he debido decir, poca gente o nadie va a tener más tiempo de grabación haciendo la ruta 66 que los vídeos que yo he hecho, ya lo iréis viendo. Y mis vídeos siempre son largos, lo sabéis, este ya no sé cuánto va a durar, pero 1 hora seguro. Más de 45 minutos dura este vídeo segurísimo, vaya. Así que ya está. Hasta aquí este vídeo, ahora pasaré los vídeos al ordenador, lo edito y va para YouTube hoy mismo, día 5. Son ya las 1:21, ahí está, ya está. Mi cuenta de Instagram, @NachoAKBS1, por aquí un vídeo que os deje, aquí el botoncito para suscribir al canal si os apetece. La lista de reproducción también os la dejo aquí, dedicada a este viaje, todos los vídeos relacionados con este viaje van ahí, los vídeos diarios, estos preparativos, los mapas, el que haga al final sobre conclusiones, por qué no hacerla en un muscle car o no hacerla en moto, los gastos de gasolina, el kilometraje o viaje total, cuánta gasolina hemos gastado, el presupuesto y tal, cómo es conducir allí, un montón de vídeos van a salir de este viajazo. Así que, pulgar en alto, un saludo desde Málaga. Yo me pongo a editar, pero ya, vaya.